Otra jugadita de los políticos, repartición del presupuesto. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. En pocos asuntos hay unanimidad de criterios entre los poderes ejecutivo y legislativo. Y no existen los partidos de oposición porque los beneficiados son todos los que hoy están dentro del Estado. Lo importante son ellos y su bienestar, y se olvidan que son empleados públicos y que se deben para quienes representan. O sea, los 52 millones de colombianos que se ven afectados por cada decisión que ellos toman. Hace un mes, el Congreso votó casi por unanimidad por el nuevo procurador propuesto por el presidente Gustavo Petro, quien era uno de los suyos. Era el secretario general del Senado, era quien firmaba todos los permisos para que los padres de la patria se pudieran ausentar de sus labores. Definitivamente, para los congresistas no podría haber un mejor funcionario que se encargara del ente de control al que más le temen todos los políticos del país. Hace un par de días, con una votación de 80 votos a favor y solo 2 en contra, el Senado de la República aprobó en sexto debate el proyecto de ley que modifica el Sistema General de Participaciones, el cual contempla aumentar el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se transfieren a las gobernaciones y municipios del 22 al 39% y de esa forma acercarse a la Constitución del 1991 que dice que el porcentaje debe ser del 50%. Aunque la idea es la descentralización y que sea desde las localidades en donde se decida cómo invertir los recursos y no que sea un burócrata desde Bogotá, como siempre el diablo está en los detalles. 23 economistas de primer nombre en el país que han desempeñado el cargo de ministro o viceministro de Hacienda le hicieron llegar una carta al Senado de la República expresándole de que ser aprobado el proyecto de ley, la nación se quebraría y existiría un hueco fiscal de al menos 60 billones de pesos. Valiente la posición de Paloma Valencia y Humberto de la Calle, quienes aceptaron las razones y fueron los únicos 2 senadores que votaron negativamente ese proyecto de ley. Por otra parte, el ponente del proyecto, el senador por la Alianza Verde, Alier Ávila, defiende la iniciativa al decir que no hay posibilidad alguna de que las dudas y miedos de los exministros se puedan materializar, porque el proyecto de ley tiene un periodo de implementación de 12 años y que para que pueda llevarse a cabo y llevar la participación del 22 al 39% se requiere de leyes complementarias para que el presupuesto general de la nación no se vea desbalanceado. ¿Quién fue el que lo dijo? Ay, Dios. Vamos a tratar de explicar de una manera sencilla y con muchas simplificaciones lo que significa todo lo antes expuesto. Los ingresos corrientes de la nación son los que vienen por medio del pago de impuestos, tasas, multas y contribuciones, lo que representó para el presupuesto general de la nación del año 2024 330 billones de pesos. Así que a los departamentos y los municipios se les transfirieron 79 billones. Si el proyecto de ley fuera una realidad, la transferencia sería de 129 billones. Así que es una torta de 50 billones de pesos adicionales que se quiere disfrutar. Si se transfieren 50 billones adicionales a los departamentos y a los municipios, existen varias preguntas. La primera de todas, ¿cómo se van a repartir esos recursos? Alier Ávila contestó esa inquietud y dice que el proyecto de ley no tiene expresado y que presumiblemente sería por medio del número de habitantes de cada municipio, como lo tenía planteado la Constitución, presumiblemente. Allí aparecen inmediatamente varios problemas. Bogotá con 8 millones de habitantes, Antioquia con 7 millones, Medellín y Cali cada uno con 3 millones de habitantes serían los más beneficiados de esa tajada. Mientras que los pueblitos de sexta categoría con menos de 10.000 habitantes no recibirían significativamente más recursos, pero sí se les aplicarían las obligaciones. Así que la educación y la salud estarían mucho peor que con el sistema actual. Así que esa redistribución que quieren hacer los socialistas es para beneficiar a los departamentos y municipios ricos en detrimento de los más pobres. Muchos de los municipios del país, gracias a la violencia que se incrementó durante la llamada paz total de Gustavo Petro, su tasa poblacional está en descenso. ¿Qué pasaría allí? ¿Cómo se modificarán las tasas de recursos según las olas migratorias? ¿Cómo podrán los municipios presupuestar proyectos que duren más de un año si no hay estabilidad en los ingresos? La estabilidad de los ingresos es otro asunto que preocupa de sobremanera a los exministros, porque el proyecto de ley habla de los ingresos corrientes, los cuales no son estables y dependen mucho de las condiciones económicas del país. Por ejemplo,
Para el año en curso, el Ministerio de Hacienda, durante la elaboración del presupuesto general de la Nación, sobreestimó los ingresos corrientes en más de 60 billones de pesos. Así que, si el Estado se compromete a trasladar el 39% de esos ingresos y hay un hueco por falta de recaudo, el Estado tendría que adquirir nueva deuda pública para trasladarle a los municipios y departamentos y de esa forma no afectar su funcionamiento. El proyecto de ley que impulsa el progresista Ariel Ávila tampoco dice las obligaciones que adquieren las gobernaciones y los municipios, así que no es posible saber cuál sería el destino de los nuevos recursos, qué obligaciones se trasladarían, qué necesidades básicas serán prioritarias, qué proyectos intermunicipales o interdepartamentales es que se priorizan. Ay no, Ariel Ávila está cubriendo unas nuevas leyes que determinarán la destinación de los nuevos recursos. En pocas palabras, le vamos a dar más plata y después les decimos en qué se la pueden gastar. En la primera década de vigencia de la Constitución del 91, el porcentaje de participación de las gobernaciones y municipios se realizó según la Carta Magna. Luego de unos poquísimos años, más de la mitad de los municipios y 2/3 partes de las gobernaciones del país estaban completamente quebrados. Y el Estado salió al rescate cubriendo las deudas. O sea, todos los colombianos tuvimos que aportar con mayores impuestos para solventar la situación que se generaba desde las regiones. Desde las elecciones populares de alcaldes y gobernadores, las personas que llegan a esos cargos públicos no requieren tener estudios. Y ese fue el fracaso de las transferencias, porque esos dineros fueron manejados como tiendas de barrio. Cada cacique decidía en qué gastar el dinero del municipio y mejoró mucho la calidad de vida, pero del mandatario. Del resto de los habitantes del pueblo no tenían ni para pagar la nómina de los profesores en las escuelas y colegios o pagar el funcionamiento de hospitales en donde lo había. Con la violencia en las regiones apartadas, la situación fue muchísimo peor, porque las organizaciones criminales colocaban a los alcaldes y el presupuesto se esfumaba inmediatamente en favor de los grupos terroristas. Ellos inventaban obras donde no eran necesarias o incluso nunca las llegaron a realizar. Pero sí, las facturas y los pagos siempre estuvieron presentes. Un ejemplo patético, la carretera que conecta a Medellín con Quibdó, 2 ciudades capitales, aparece pavimentada 3 veces, según el Ministerio de Vías. Y a la fecha sigue en tierra. En Colombia los senadores y representantes a la Cámara tienen un control territorial bastante elevado. Muchos cuentan con partidos políticos poderosos que nombran alcaldes y concejales. Otros tienen bajo su control dependencias y secretarías que utilizan vastos recursos del municipio. Otros cuentan con redes de contratistas que les dan su comisión de éxito cada vez que se logra un contrato con la gobernación o la alcaldía. Bajo ese panorama, 80 de 82 senadores votaron a favor del proyecto de ley que aumenta la participación en 50 billones de pesos. También es importante comprender la cantidad de nueva burocracia que se creará en los departamentos y los municipios, porque si el gobierno central les coloca nuevas obligaciones, todos saldrán a decir que con el personal actual no lo pueden hacer y necesitan abrir nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría dirán que no pueden centrar sus operaciones desde Bogotá y necesitan ampliar su planta de trabajadores para poder llegar a cada uno de los 1.103 municipios con que cuenta Colombia. Un pastel de cargos públicos y de arrendamiento de instalaciones que desbordará todos los sentidos y que se pagará con el dinero de tu bolsillo. Y siendo muy mal pensado, la administración de Gustavo Petro requiere con urgencia que le sean aprobados varios proyectos de ley que le permita llevar el modelo socialista a Colombia. La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma agraria, etc. Todo dañinos para el ciudadano de a pie, en donde se pierde la libertad individual y la propiedad privada y que tienen altas posibilidades de fracasar en el Congreso por no contar con las mayorías. ¿Qué hizo que los líderes de la patria, nuestro Congreso, votará a su favor? Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan del proyecto de ley que reforma el sistema de repartición del presupuesto general de la Nación. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otras personas. Muy importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.